Qué feliz me siento de hacer este programa, porque ya les decía en el anterior que la oportunidad de conocer a mujeres, conocer su trayectoria profesional, su trayectoria su trayectoria personal y profesional, mujeres que aun conociéndolas, este programa me está dando la posibilidad de adentrarme muchísimo más en su periplo vital. Hoy nos acompaña una mujer que conozco hace muchísimos años, con la que he compartido muchísimas cosas, hemos compartido también escenario. Es una mujer que es como un libro abierto. Tiene grandes conocimientos y grandes conocimientos de otras mujeres. Es muy interesante siempre hablar con Matilde Cabello. Encantada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida y bienvenidas y bienvenidos a todos los que en este momento están sintonizando Onda Mezquita a través de sus receptores. Matilde, bueno, yo no sé por dónde empezar porque tu actividad es tanta. Escritora, impartes talleres, poetisa, autora también de guías relacionadas con la historia y el patrimonio de Córdoba, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por el principio, porque a mí me gustaría hacer un recorrido por tu vida y tú me cuentas lo que tú me quieras contar. Tú pones el límite. Vale, estupendo. ¿De acuerdo? Matilde, naciste en Puerto Real, buen sitio para nacer, muy ¿no? a gala, muy gaditana. Sí, la gente de Cádiz es que tiene un arte, ¿no? Bueno, muy buena gente también, aunque Córdoba no desmerece, pero... Pues un día apareciste por Córdoba y te quedaste. ¿Por qué? Porque, hombre, Cádiz es una tierra que atrapa, ¿no? Sí. Bueno, Cádiz es maravillosa, yo nunca perdí el vínculo con Cádiz, pero me engendraron en San Fernando y me parieron en Cádiz. Lo que pasa es que mis padres son cordobeses y a los 7 años pues vinieron para Extremadura y luego ya cuando tenía 14, que eso fue un primer exilio terrible que sufrí, me trajeron a la Sierra de Espiel, al pueblo de mi madre. Entonces, pero ellas eran muy cordobeses, siempre yo el vínculo con Córdoba no lo perdí nunca, todos los años había que ir a Cádiz y a Córdoba. Y mi padre era un cordobita que me... Entonces, bueno, pues lo típico cuando vinimos, pues la época de estudios, y luego ya, pues en el 80 incluso estuve trabajando aquí, empecé a trabajar muy joven y estudiando a la vez. Y bueno, me casé, me marché, estuve 7 o casi 10 años o más recorriendo, criando niños y criando a mis 2 hijos. Y recorriendo varias ciudades y sitios de España. Anduve por muchos sitios, una época muy bonita por los niños, por mi relación familiar en aquel momento. Y luego ya pues decidí separarme y con la separación vino también el llegar a Córdoba. Yo ya estaba el regreso a Córdoba y ya asentarme digamos, aquí. Asentarte en esta... Pues yo ya escribía, yo ya colaboraba con el diario Córdoba, ya tenía aquí, trabajaba publicidad, trabajaba para una agencia y ya pues Córdoba era un poco el sitio donde decidí refugiarme, porque esto fue un refugio. ¿Tú crees que en todos estos años, porque me estabas hablando de qué año es eso aproximadamente? Yo me vine a vivir en el 92. En el 92, esa explosión de Andalucía con la Expo. Sí, en esa época. Cuando además Córdoba se pone geográficamente en una zona de privilegio. Pero Córdoba ha sido un privilegio siempre, porque en la época del trabajo yo trabajé yo era secretaria administrativa de un partido político y lo dejé, pero ya en aquella época de los años, cuando
la época de estudiante, 72, luego ya en el 75, 76 hasta los 80, esos 3 años trabajando en política desde dentro, los mítines, la explosión de andalucismo que se vivió. Esa época fue para mí muy intensa y yo creo que decisiva luego a la hora de escribir y a la hora de esas investigaciones, de ese amor por Al-Ándalus. Yo creo que ahí se gestaron muchas cosas. Muchas cosas Córdoba, que después sí. vinieron en tu vida, ¿no? Sí, eso ha sido básico. ¿Ha cambiado mucho esta ciudad desde ese momento? Afortunadamente sí. ¿En qué Para sentido? las mujeres también. ¿Para las mujeres? Sí. Bueno, ha cambiado mucho la libertad que se respiraba, por lo menos en los medios, ¿no? Porque tú sabes que he estado 30 años en el periodismo. La libertad que se respiraba en los primeros años luego se fue condicionando un poco como ha pasado a nivel global, ¿no? Pero el tema de las mujeres siempre hemos sido muy valientes, ¿no? Entonces, esa valentía nos ha costado, hemos pagado un precio muy alto a todos los niveles. Y esa explosión que a mí me recuerda mucho los años 30 y los años 20, esa explosión se produjo entre las mujeres, ¿no? Pero fue muy interesante porque arrastrábamos la lacra date cuenta que éramos niñas de posguerra, ¿no? Entonces esas mujeres con 18, 20 años, 30, que querían romper con todo, pero el mundo seguía siendo masculino, fue muy interesante. Yo creo que no se le ha agradecido a aquella generación lo suficiente todo lo que hizo, porque hay otras que a lo mejor tienen ahora 70, 80 años y otras mucho más jóvenes, pero fue una generación, la de los 50, 60 fue una generación decisiva. Estamos hablando además mujeres no de la posguerra exactamente, pero sí que venían Vivimos arrastrando los años eso, 50. ¿no? Y en la que se decían cosas como no lo que decía Pilar Primo de Rivera, bueno, ¿no? claro. Por ejemplo. Todavía vivíamos con esa y todavía. ¿Cómo era la frase aquella de que decía Pilar Primo de Rivera? Las mujeres las mujeres no están formadas, están deformadas, hay que volver otra vez a llevarlas al redil, ¿no? Todo se explicaba, los pololos, se maquillan para los hombres, los labios tenían una frase muy graciosa, una palabra que no he conseguido encontrar, bilirrubina, una cosa que sonaba rarísima y era veneno, no debíamos pintarnos los labios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi madre que me decía, vale, me compraba abrigos largos cuando vino la moda de los abrigos largos, que soy ya muy mayor, y mi madre decía, ponte el abrigo y cuando llegue a casa de tu amiga te lo quitas, porque la minifalda estaba mal vista. Pues, no te pongas la minifalda a no, los para toros, los toros, ¿no? porque no me gusta que a los toros, ¿no? Bueno, y a nivel de pareja todavía sigue habiendo cosas, entre ellos, afortunadamente. Entonces yo cuando veo con la naturalidad que ahora se separan las mujeres y con la naturalidad que se acepta, ¿no? Pero y cómo hemos avanzado, cómo la legislación. Claro, es que además es una alegría, en esa época hubo una época en que las mujeres no podíamos tener una cuenta en el banco, o sea, o la tenía que tener nuestro padre o la tenía que tener nuestro marido. Yo no sé si tú pillaste. No, algo yo de creo esa... que sí, porque yo empecé a trabajar muy joven, mi padre tuvo que firmar para mi primer contrato. Y yo recuerdo que mi cuenta estuvo con mis padres mucho tiempo, con mi padre, ¿no? Y bueno, sí, para comprar una vivienda tenías que comprarla o asesorar por tu padre, o eran historias que esas reminiscencias todavía estaban ahí. Y eso se rompió. ¿Y cómo crees que esa ruptura ocurre? ¿Que esto pasa con la transición? Bueno, hay un poema muy, muy curioso que llama mucho la atención, que vengo a decir que las cigüeñas volvieron a sus nidos, ya sabíamos que los niños no venían, todas las mentiras con las que crecimos, pero termina diciendo que nos hicieron creer que todo ese rosario de creencias se queda en la estación, como se olvidan los paraguas si sale ya escampado. Nosotros pensábamos que era posible. Había una frase muy curiosa que era ya se puede hablar.
y nosotros pensábamos que todo eso era posible, pero en el fondo estaba ahí el tiempo largo, ¿no?, de Brodel, ¿no? El tiempo largo estaba ahí y todavía prevalece, ¿no? Yo todavía percibo la palabra del hombre valía más que la de la mujer, los conocimientos del hombre valían más que los de la mujer. Eso sigue ocurriendo. Yo todavía percibo en la barra de los bares, hablando, a mí me gusta mucho, me ha gustado siempre mucho romper, ¿no? Y entonces yo sigo yendo a, si salgo a tirar la basura o a comprar o a cualquier cosa, pues yo me paro en mi taberna y me pido, cuando era joven pedía vino, que no me gusta, pero hacía ese sacrificio, porque el vino tenía más presencia, ¿no? Pero ahora pido mi cervecita y me siento y escucho y charlo. Todavía se ve raro, todavía hay quien entra en el bar y te encuentra allí con tu copita sola o con tu cervecita, y todavía se da, bueno, que cuando son conversaciones interesantes los miran a ellos, no te miran a ti te miran para ciertas conversaciones, ¿no? A pesar de, y perdóname, sí, esos son pequeños matices, sí, pero que desde luego nosotras las mujeres lo captamos inmediatamente. Son dinosaurios, pobrecitos. No digo neandertales porque yo desde que estudié historia, gracias a Sanchidrián, adoro a los neandertales, me parecen más inteligentes que nosotros, pero dinosaurios sí son, ¿no? Entonces, sí, bueno, hablamos de siempre hablamos de un porcentaje. Por supuesto. Porque con este tipo de comentarios yo siempre me encuentro hombres heridos porque creen que hablamos de generalidades y nunca se habla de generalidad. Yo siempre digo, oye, si te sientes afectado en esto, háztelo mirar, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, y además hay que reconocer que hay hombres muchísimo más sensibilizados a veces que nosotras, ¿no? Que las propias mujeres, ¿verdad? Y que sin ellos tampoco hemos peleado mucho, pero sin ellos no hubiéramos avanzado. Claro. Hemos estado codo con codo. La igualdad consiste en que todos estemos a una, a por ella. Y digo a todos y a todas, ¿no? Claro. A mi ladito, fíjate, ¿no? Lo que tú has dicho, detrás, lo de entrar en un bar. No era solamente que te miraran, ¿no? O que todavía sigue ocurriendo en algún momento, sino que la propia mujer tiene reticencia a hacerlo. Hay muchísimas mujeres que dicen, no voy a... porque no deberíamos. Yo creo que eso es un logro que hay que... Y no, el problema lo tienen los demás, ¿no? Eso es algo que creo que hay que... Creo que hay muchas mujeres de mi generación. Mira, cuando los dioses o las diosas o el demonio no te da el don del conformismo o la lacra, hay que asumirlo. Hay que asumir que si no nos conformamos con lo que tenemos alrededor en todos los aspectos de nuestra vida, hay que asumir que se va a pelear, hay que asumir que te van a dar guantazos, pero hay que tirar, ¿no? Yo creo que somos muchas las mujeres que hemos entendido eso, ¿no? Esto no nos gusta, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y eso a la hora de cambiar de trabajo, a la hora de denunciar una situación, a la hora de dejarlo todo y hacer las maletas y perderte en otro sitio, yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Y no sé si siempre habrá mujeres que vayan ahí en la punta de lanza, aunque se lleven las primeras guantadas. En la actualidad hay muchas mujeres. Y también al lado de esas mujeres hay muchos hombres que estamos trabajando o que están trabajando. Voy a intentar apartarme de esto para que esa igualdad que tanto deseamos, por la que tanto estamos luchando, sea del todo efectiva, porque todavía queda un recorrido. Sí, pero se está peleando mucho y muy bien, ¿eh? Yo estoy muy satisfecha. Yo, personalmente, una noticia, un mensaje que me llega, se saborea más. Hemos estado tan hambrientas de justicia con respecto a la igualdad, que cualquier cosa que nos den, y no siempre es cualquier cosa, con frecuencia son grandes cosas, la saboreamos muchísimo. Hay que reconocer lo que se está haciendo también desde la política, incluso las que somos un poco ahí librepensadoras y también desde la política,
los programas que se han hecho de igualdad desde siempre, porque se nos olvida, pero no se puede olvidar, por ejemplo, la labor de Juana Castro en Córdoba y María José Porro, cuando iniciaron los programas de igualdad en educación en los años 80. Sí, finalmente lo que no hay que olvidar es la historia, ¿verdad? Efectivamente, porque la historia es muy importante. La historia es básica para todo. Personalmente era un sueño que tuve desde joven. Lo que pasa es que yo me puse a estudiar algo que me permitiera ponerme a trabajar, porque mi madre siempre tuvo claro que la independencia económica es la independencia en todos los sentidos. Pero el sueño de la historia lo cumplí con 50 años, pero lo cumplí. Y me di cuenta de que realmente todo el mundo debería conocer la historia, sobre todo porque se está manipulando mucho últimamente. Claro, es que es un problema, ¿no? Por eso es la importancia de... Y no matar a la madre, como dice mi maestra Juana Castro, ¿no? Que yo creo que mucha gente está matando a la madre. Y le debemos mucho a las madres políticas, a las madres literarias, a las madres luterinas. Porque dices que tu madre te hablaba de la independencia económica. Mi madre... Tu madre era una mujer... Mi Valeria era una mujer impresionante. De vanguardia, ¿no? Todas las madres, sí. Yo descubrí luego por qué, con el tiempo. ¿Por qué? Mi madre terminó con 13 años, cuando acabó la guerra tenía 13 años. Y su familia, había habido grandes personajes y gente muy comprometida. Entonces, claro, ella vivió aquello. Por ejemplo, ella estuvo siempre al amparo de Ruiz Maya, de un psiquiatra ilustre que hubo en Córdoba, que era tío suyo. Entonces, él recuerda que su criada, por cierto, la madre de Leo Benhayer, fíjate, luego descubrí, la criada de Ruiz Maya la llevaba al colegio. Entonces, ella estaba muy influenciada por esos movimientos de los años 30, porque a los 13 años está ya formada. Entonces yo no sabía por qué mi madre, una mujer que había nacido en el 27, me decía, no te cases. ¿Qué madre no quiere que su hija se case? Claro, ¿no? Eso era lo que una madre y un padre querían para su hija. No friegues los platos, mamá te ayudo. No, tú, los libros. Eran pensamientos, lo entendía todo. Yo tenía confidencias con mi madre que mis amigas decían. ¿Sexuales incluso? Sí. Yo con mi madre lo hablaba todo, ¿no? Porque la sexualidad en esa época era terrible. Tabú. Entonces, eso se debe a eso. Ella vivió la libertad de los años 30. Hay muchas mujeres de esa generación que nos sorprenden. No, estoy hablando con amigas. Mira lo que me dijo mi abuela, ¿no? Con nenas jóvenes o con mujeres de mi edad, ¿no? Mira lo que dice mi abuela. Es que tu abuela vivió los años 30. Y tu abuela, la mentalidad de los años 30, a lo mejor fue mucho más libre de lo que podemos tenerla ahora, ¿no? Eran mujeres impresionantes. Yo ahora en los talleres estoy con algunas de ellas y bueno. A ver, de los talleres, porque has traído este libro, Factoría de Sueños. Háblame de esto. Pues eso es una antología que publica todos los años el ayuntamiento de los talleres que hacemos de creación literaria, que hay 3 niveles. El mío es el básico y no me quiero mover de ahí, y es animación a la literatura, a la creación literaria, y luego con mujeres. Y mujeres que no han tenido un acercamiento, que su acercamiento es a través de ti, supongo, ¿no? Sí, porque eso empecé a hacerlo en la cárcel en los años 90, con las presas, y dio muy buen resultado. Entonces son mujeres que a través de la literatura, pero como tenemos esta cosa con los escritores, este tonteo, como se diría en el pueblo, ¿yo cómo voy a escribir? Pues claro que puedes, ¿no? Si lo que importa es el talento. La falta de ortografía te las corrige un editor incluso. Y la transmisión, ¿no? La transmisión de tu vida, lo que tienes que contar y lo que tienes que sacar. Entonces encuentras a mujeres sorprendentes, maravillosas, y sobre todo lo que cuentan. Luego el cómo lo cuenta, pues ya lo vas conduciendo tú, que de eso trata el taller, ¿no? Dices que esto está enfocado a mujeres nada más, a hombres no. No, está enfocado, es mixto. Es mixto y tengo hombres y hay hombres también que... ¿Hay participación de hombres? Sí, hay muchos hombres en los Digamos talleres. De igual manera, porque a mí hay una cosa que me sorprende, es que en las actividades normalmente hay una participación masiva de mujeres y los hombres
supongo que por educación también, o... Pero tenemos muy pocos hombres, pero muy especiales. Muy especiales. Pero hay menos hombres, ¿no? Hay menos hombres, sí, también en los clubes de lectura, pero son especiales, la verdad. ¿En qué sentido son especiales? Pues que son hombres muy mujeres. También muy... muy bueno, nuestros, muy compañeras, ¿no? Ya. Con un espíritu muy, muy solidario y que nos entienden muy bien. Y son hombres con ese sin pensamiento lacra, sin lacras, son que hombres deseamos, libres, ¿no? son hombres solidarios y sí. Bueno, escribes poesía, novela, ensayo, en fin, que no para de escribir. ¿Cuándo uno tiene el convencimiento de que tiene la capacidad o siente la necesidad de contar algo a los demás a través de la escritura? Cuando uno tiene convencimiento de que puede hacerlo, ¿en qué momento Matilde dice voy a escribir un libro? Pues yo creo que nunca, porque en mi caso Juana Castro, yo he escrito siempre. Me contaba mi madre en los últimos años ya, dice, cuando fuimos a Extremadura tenía 7 años y ya en Cádiz tú ya leías. Yo no recuerdo, pero yo creo que tú leías ya con 5 o 6 años. Entonces, y yo me recuerdo de escribir poesías, como se decía antes, toda la vida. Entonces, yo tenía mucho escrito siempre, pero para mí, la poesía y sobre todo la poesía como catarsis. Ahí tengo aquí una, ni un camino de rosas, ni ventisca, a veces he sentido alguna primavera y he respirado hondo, para cuando el invierno me hiriese nuevamente. Conservo cada pétalo cebándome la risa, de cada Edén la forma de un paisaje. Yo de verdad es que, bueno, y etcétera, porque pues es parte de él. Me encanta, me parece tan bonito, me parece... Tú lo has contado, termina diciendo... ¿Cómo se te ocurre escribir algo así? No, yo siempre escribo, digo, la poesía siempre tiene que ser algo, no puede ser algo que se hace como se monta un puzzle. Siempre son impulsos, siempre son poemas. Y en mi caso, pero ese impulso te tiene que pillar sentada. Sí, con un siempre llevo, ¿no?, mi libreta, Yo cojo mi libreta. Gualada se empezó a escribir en el baño de Diputación, porque se me ocurrió al principio, y en mi caso Juana Castro, yo tenía una libretita, mi libretita, y bueno, yo ya escribía para el Córdoba, me dijeron, ¿por qué no le enseñan los poemas a Juana Castro? ¿Cómo le va a gustar a Juana Castro mi poesía? Y a partir de ahí ella me convenció, la confianza de Juana, a la que mi madre poética, mi hermana, mi querida maestra, sin su confianza nunca hubiera seguido escribiendo, y sin la confianza de Antonio Ramos nunca hubiera ejercido el periodismo 30 años. Hay personas que se ponen en tu camino, son ángeles. Matilde, de verdad es que estoy alucinada porque el tiempo pasa tan rápido que es que nos queda muy poco tiempo de programa y yo siento que he hablado muy poco contigo y me queda tanto que poder hablar, y creo que a vosotras, a vosotros os podría interesar. Bueno, has contado muchas historias, vamos a terminar con esto, porque tú siempre has estado muy cerca de las mujeres, siempre has reivindicado tu papel como mujer, nos has contado historias de grandísimas mujeres a partir de, por ejemplo, o algo que hiciste en el Día de Córdoba que se llamaban cordobeses, era en general. En la historia, ahí hay 400 y pico mujeres. ¿Qué historia de mujer ha sido la que más te ha llamado la atención? Tengo muchas, pero lo que más me impactó fue la vida de la parrillera, ¿no?, que luego se sacó en el cine, pero Amalia Ladrón de Guevara, la mujer del fenómeno del escultor. Esa era una mujer anónima que nadie conocía, y los ángeles la trajeron a mis manos. Yo buscando a su marido la encontré a ella. Bueno, pues tienes que seguir haciendo visibles a todas esas mujeres para que nosotras y nosotros las podamos conocer, porque me parece muy importante. Me hubiera gustado hablar contigo, Matilde, también de tu vida personal,
pero es que no tenemos tiempo. También me hubiera gustado hablar contigo del acoso que las mujeres han sentido durante un montón de tiempo, pero tampoco tenemos tiempo. Sí me gustaría que pudieras cerrar tú el programa con algún mensaje para que determinadas cosas no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrirnos. Bueno, pues que en un mundo de hombres es muy difícil, pero hay que ser valiente. Yo sufrí acoso y perdí mi trabajo. Me amenazaron con que tuviera que irme de Córdoba seguramente si denunciaba, pero denuncié y sigo en Córdoba. Y además me siento muy querida en Córdoba. Yo el mensaje que le daría a las mujeres es que sean valientes, y ahora tienen los mecanismos, en mi época no los había, pero que sean valientes, que no se conformen, porque esto no cambia como no sea con valentía. Es difícil el camino, pero a la larga, cuando ya tenemos 60 y tantos años, pues te das cuenta de que es lo mejor que se puede hacer, porque estar satisfecha con tu vida no se consigue como no sea que hayas peleado mucho. Implicación. Sí. Implicación no solamente con una misma, sino con las demás también. Con todo el entorno, con toda la sociedad. Sí. Quizá ese sea el secreto. Romper con el síndrome del harén, que yo lo llamo, esa rivalidad entre mujeres que no. Ir descartando lo que no te interese, incluso entre mujeres. Efectivamente. Y hacer piña. Empatía. Empatía. Eso es imprescindible. Y sí. Tenemos que tirar, porque además, si miras para atrás, hemos conseguido muchísimo y ahora es mucho más fácil conseguirlo. Tenemos las leyes de nuestra mano. Bueno, Matilde, ahora sí, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Yo de verdad estoy segura de que todos ustedes estarían ahí mucho más tiempo, pero bueno, emplazamos a Matilde para una posterior entrevista. Y nada, muchas gracias. Nosotros nos vemos en noviembre, porque tenemos un espectáculo que se titula algo así como Dime que me quieres y te acoplo. Entonces Matilde hace una conferencia sobre lo que significó el mundo de la copla en este país. Es muy interesante, francamente interesante. Porque tú estás para comerte. Bueno, yo ahí canto alguna copla. Es divertido, interesante, y creo que es absolutamente necesario para conocer de nuestra historia, a partir de la cual podemos seguir trabajando. Muchísimas gracias por estar ahí. A todas, a todos. Gracias, Matilde. Enhorabuena, gracias a ti.